Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos avanzando sobre el libro de Malaquías. La última vez que hablamos sobre este libro, vimos que el profeta les hacía la pregunta: ¿ustedes no creen que Dios les ame? Y a través de un ejemplo bastante fuerte les mostraba cuán grande es ese amor de Dios para con ellos. Ahora, en esta segunda parte, que es Malaquías capítulo 1, versos desde el 6 al 14, nosotros nos encontramos con otra pregunta que hace el profeta. En esta otra pregunta, son dos preguntas de hecho, en estas dos preguntas lo que el profeta quiere mostrarles a los israelitas es que ellos en realidad no aman a Dios. El amor de los israelitas parece falso. Vamos a leer lo que dice el texto en Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o se le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En este texto nosotros nos encontramos con que Dios reclama a través del profeta por la falta de amor de los israelitas. Lo menciona o lo describe como falta de honra y como menosprecio. Esas son las dos características o las actitudes que el profeta les reclama a los israelitas. ¿En qué se puede ver esta deshonra y este menosprecio de los israelitas? En dos elementos: en el servicio y en las ofrendas. El mayor lugar en toda esta porción lo ocupan las ofrendas, y vamos a enfocarnos primeramente en ello. El texto nos dice que los israelitas, y para ser más exactos, los sacerdotes, estaban menospreciando a Dios debido a que estaban ofreciendo pan inmundo. Y se refiere a este pan inmundo en el sentido de que lo que estaban trayendo delante de Dios eran las obras. La honra que Dios merece es mucho superior a lo que ellos estaban ofreciendo. Entendamos el sentido de la honra primeramente. Hoy en día no es muy común esta idea de la honra, tal vez en pueblos un poco más periféricos todavía se maneje, pero no es tan común la idea de la honra. En la antigüedad, la honra tenía que ver con el respeto que tú le dabas a una persona por la posición o por la autoridad o por el poder que tenía esa persona. Se debía darle honra al rey, a las autoridades del rey, al padre o a la madre. Era el respeto que tú le debías simplemente por el hecho de ser quienes eran. Y pues, de hecho, en los 10 mandamientos se presenta un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es justamente una advertencia sobre el respeto que debe dársele a los padres. Ahora, el texto bíblico que estamos revisando de Malaquías nos dice que los israelitas no estaban honrando a Dios, quien es su padre. No estaban honrando a Dios, quien es su Señor. Lo están menospreciando,
Lo están tratando no como alguien superior, no como alguien de autoridad, no como alguien de poder, sino como alguien inferior. Le estaban trayendo a Dios las limosnas y por eso es la molestia de parte de Dios. Déjame aclararte la idea de la limosna para que podamos tener un poco más claro esto. Tal vez tú estás acostumbrado a la idea de la limosna y a lo mejor tú me dices, sí, pero en el texto bíblico Jesús también habla de la limosna. Sí, pero la limosna tenía un sentido muy particular. La limosna era lo que ofrecía una persona para los pobres. Era lo que le sobraba y lo entregaba para que fuese dado a los más necesitados. Ahora, ¿qué pasa cuando esa limosna la ofrezco a Dios? Yo le estoy diciendo a Dios que Él para mí es inferior a mí, que lo que yo le voy a dar es inferior porque yo lo considero inferior. Es interesante que este texto nos está mostrando que con nuestra forma de llevar las ofrendas, nosotros estamos mostrando el verdadero valor que le damos a Dios. Si nuestras ofrendas a Dios son nada, significa que para nosotros Dios es nada. Si nuestras ofrendas a Dios son un poco más que nada, significa que para nosotros Dios es poco más que nada. Si nosotros traemos solamente lo que nos sobra delante de Dios, pues estamos mostrando que para nosotros Dios simplemente es un accesorio. No es el Rey de Reyes, no es el Señor de Señores, no es el supremo creador del universo. Simplemente es algo accesorio que simplemente de cuando en cuando me acerco cuando hay algún apuro. Entonces, ese es el carácter que el profeta en este caso nos está mostrando que los israelitas le estaban dando a Dios, simplemente un accesorio, porque le llevaban, dice el texto bíblico, lo dañado, lo cojo, lo robado, lo enfermo y lo presentaban delante de Dios. Recordemos que en ese tiempo la ofrenda por lo general era de animales, generalmente se llevaban los animales al templo y lo que estaban haciendo es que llevaban lo que les sobraba, lo que ni ellos mismos hubiesen ocupado, lo llevaban al templo. Lo que para ellos era inútil, lo llevaban al templo. Y con ese acto estaban mostrando que para ellos Dios no servía para nada. Esa es la advertencia, la muestra de indignación que tiene Dios para con ellos. Si yo presento delante de Dios algo que quiero que sea de honra para Dios, que represente el valor que para mí es, pues yo tengo que dar lo primero a Dios. Las primicias se las describía en el Antiguo Testamento. ¿Qué era eso? El mejor fruto se lo daban a Dios. Cada vez que ellos cosechaban, lo mejor era para el Señor. El primogénito entre el ganado era para el Señor. Esa era la idea que se fue plantando en los textos del Antiguo Testamento. Y el sentido es que lo mejor le doy al Señor. Yo muestro que en realidad en mí está el deseo de darle a Dios lo mejor cuando el primer egreso que sale de mi cuenta, cuando yo recibo mi salario, es para honrar a Dios. Si no estoy haciendo eso, estoy mostrando que en realidad para mí Dios no vale nada. O que para mí Dios es simplemente un accesorio y nada más. Ese es el reclamo por este lado. Por el otro lado, el reclamo que también les hace el profeta a los sacerdotes, en este caso, es el menosprecio que están mostrando con respecto al servicio que están haciendo a Dios. Los sacerdotes estaban mostrando un desprecio al presentar lo que viniese. No estaban ellos para discutir con la persona que traía una mala ofrenda, simplemente trae eso, listo, ahí se va. Era ellos, los sacerdotes, los que estaban haciendo un mal servicio a Dios. Y con eso le estaban dando ejemplo al pueblo del mal servicio que se puede hacer a Dios. Y llega un momento en el cual incluso dice el texto que los sacerdotes llegan a decir, qué fastidio es esto. Se están refiriendo al servicio a Dios. Llegan a quejarse del servicio a Dios con esas palabras. Cada vez que yo tomo en menos el servicio a Dios, me estoy ganando un menosprecio también de parte de Dios. El texto bíblico termina con una maldición por la mala ofrenda que están dando y por el mal servicio que están dando.
Cuidado, mi hermano, no sea que nosotros también nos estemos ganando esa maldición. Dice en el verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hay una maldición que se está estableciendo en este texto cuando yo hago mi servicio a Dios de manera mediocre o cuando yo traigo delante de Dios mis ofrendas de manera totalmente mediocre. Entonces, en ese sentido, dice el texto bíblico, como punto ya extremo en el medio del texto de lo que hemos leído, lo siguiente: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esta frase, que es un poco confusa, si tú la revisas en otra traducción, te va a dar más claridad. Lo que está diciendo Dios acá es, si así van a hacer las cosas, si ustedes van a traer lo que les sobra delante del altar y si ustedes van a servir de manera mediocre al Señor, pues entonces cierren las puertas del templo porque yo tengo en todo el mundo gente que me adora de corazón y yo no voy a estar recibiendo lo que ustedes me están dando. Esa es la advertencia de Malaquías, del profeta, en nombre de Dios. Mi hermano, cuidado, no sea que por nuestras actitudes nos estemos también nosotros ganando esa advertencia que Malaquías les daba a los israelitas en ese tiempo. Presentemos delante de Dios nuestra ofrenda con diligencia, con amor, con gratitud y sirvámosle al Señor con diligencia y con esfuerzo, con pasión, sabiendo que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en otra ocasión.